Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 9 y hemos venido considerando un milagro de nuestro Señor Jesucristo cuando Él sanó a un ciego de nacimiento. En nuestro estudio anterior tuvimos ocasión de ver también pues, las diferentes reacciones que surgieron a raíz de este milagro. Y en especial vimos pues, cierta controversia entre el ciego que había sido sanado y los fariseos, la clase religiosa dirigente espiritualmente dentro del país. Ahora, en este estudio, vamos a considerar los últimos versículos, a partir del versículo 34, que tiene que ver con el desenlace final y algunas afirmaciones muy solemnes que nuestro Señor Jesucristo hizo. Así que si les parece, vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 9, versículo 34, que es donde nos quedamos realmente en la sesión anterior. Dice así: Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, digo que esto es la conclusión ya de una larga discusión que el que había sido ciego, que había sido sanado, pues tuvo con los fariseos. Y ya vemos aquí lo que ocurre. Le insultan y le expulsan. Y es que a lo largo de todo el debate, porque realmente fue un debate muy duro, pues aquellos religiosos tan inteligentes no habían podido contrarrestar los argumentos de aquel hombre ciego que había dedicado toda su vida a ser un pobre mendigo en alguna parte allí postrado, sin grandes conocimientos, pues, y los había puesto en jaque mate a aquella clase religiosa. Al punto de que ante la falta de argumentos ya no tenían más razones para darles, el ciego los había, en fin, los había dejado, había, en fin, mostrado que sus argumentos no tenían peso, que eran ilógicos. ¿Y qué les quedaba? Pues solamente insultarle y expulsarle. Fíjense lo que dice, le dicen: tú naciste del todo en pecado. Lo que viene a significar que ellos estaban insinuando claramente que su enfermedad había sido la consecuencia de algún pecado, que era bien pecador. Se tenía, por lo tanto, bien merecido lo que le había ocurrido. Esto, sin duda, era un golpe muy fuerte para aquel hombre. No olvidemos que había sido ciego desde su nacimiento. Y decirle: eso te ha pasado porque eres... Bueno, y aquel hombre que había hecho para merecer todo eso. Pero aún en eso eran irracionales, porque no había tenido ocasión de pecar desde el momento de nacer si ya había nacido ciego. En fin, era otro argumento más sin sentido de los que estaban utilizando ellos, ya ciegos y obstinados, estaban obsesionados ya con acabar con aquel hombre. Aunque si hubieran aplicado un poquito de la lógica que ellos mismos estaban usando, pues si él había nacido ciego porque era muy pecador, ahora que acababa de ser restaurado y volvía a ver bien, quiere decirse que había abandonado sus pecados y ahora ya estaba en comunión con Dios, por lo tanto deberían de haberle escuchado. Pero bueno, esto ya no estaban dispuestos a escuchar ni a razonar con él, así que lo que hicieron fue expulsarle, que eso implica pues la excomunión, una cuestión bastante dura en aquel momento, porque implicaba sacarlo de la vida social, religiosa, familiar, de todo su entorno, le cerrarían las puertas por todos los lados, y esto era duro para aquel hombre.
¿Y qué es lo que había hecho aquel hombre para merecer esto? Pues había intentado enseñarles acerca de Cristo, les había hablado bien de Cristo. Este era su pecado, por el que le expulsaron. Al fin y al cabo, lo que había ocurrido es que aquellos sabios y entendidos habían quedado en ridículo ante las evidencias tan claras del milagro del Señor. Ellos a toda costa querían decir que no era de Dios, que era un hombre malo, pero todo quedaba tan claro. Y aquel hombre incluso, que había sido ciego, se convirtió en un defensor a ultranza de la causa del Señor Jesucristo. Tenía poco conocimiento, pero todo el que tenía lo aplicaba con una fuerza, con un vigor que desmarcaba a todos ellos. Pero ellos, bueno, pues se sentían jueces, lo expulsaron, jueces de aquel hombre al que tanto despreciaban. Y todo por eso, por haber hablado bien del Señor Jesucristo. Le expulsan. Y es que esto, pues la excomunión, la persecución, el encarcelamiento, pues son siempre armas favoritas de muchos religiosos tiranos, que sin conocer a Cristo se erigen en jueces de otros y creen que están obrando bien. Miren lo que más adelante les dirá el Señor Jesucristo a sus discípulos en el capítulo 16 de este Evangelio, versículo 2. Dice aquí, os expulsarán de las sinagogas, como acaban de hacer con este hombre, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Así eran estos. Le habían expulsado de las sinagogas y dice, y podrían llegar incluso a mataros. Y de hecho eso ocurrió y sigue ocurriendo en nuestro mundo. Personas que por el hecho de ser seguidores de Cristo han ganado esto, el que los persigan, el que los maten incluso. Y lo malo, el colmo de todo esto, es que lo harán pensando que rinden un servicio a Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atrocidad más grande! ¿Cómo pueden llegar a pensar esto? Pues solamente pueden llegar a pensarlo si es que están ciegos, obstinadamente ciegos, en fin, en las tinieblas más densas y absolutas. Pero es que este era el caso de aquellos líderes religiosos del judaísmo. Pero con esta actitud que ellos estaban mostrando aquí, pues se estaba llegando a un punto, a un clímax, que a continuación ya vendría un desenlace. Por el momento, ellos rompían toda relación con Cristo, con Él y con los que le seguían. Ahora solamente con este hombre ciego, pero bueno, ya estaba ocurriendo también con otros. Pero con el paso de pocos años, pues la ruptura sería ya total y absoluta. La división entre el judaísmo oficial y Cristo, y entre la sinagoga judía y la iglesia cristiana, entre el templo judío y la iglesia de Dios. Y es que no había posibilidad de que el cristianismo encajara dentro del judaísmo. Y esto ya lo había dicho el Señor Jesucristo al comienzo mismo de su predicación, de su ministerio. Lo encuentran en Marcos capítulo 2, versículo 22, dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Unos odres viejos ya deteriorados, desgastados, el vino nuevo que tiene mucha fuerza, pues mezclar ambas cosas, meter ese vino en esos odres, pues reventaría, se perderían los odres. Mientras que, dice, hay que buscar la coherencia, odres nuevos, vino nuevo, para que aguante bien. Y el cristianismo, pues traía una fuerza que no podía encajar dentro de aquel sistema religioso caduco y ya desgastado, sin sentido, que lo único que mantenía era ese caparazón externo, sí, muy vistoso, con unas ceremonias espectaculares, pero sin vida en su interior. Y eso, pues, tendría tarde o temprano que producirse la ruptura definitiva. Aquí tenemos un botón de muestra, un adelanto de lo que luego fue la norma habitual cuando comenzó el cristianismo. Porque sí es verdad que al comienzo, lo pueden ustedes leer en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles,
Pues allí los cristianos se reunían, los apóstoles y los que les creían también en el Señor, se reunían en el templo y allí predicaban, los vemos bastantes veces. Pero poco a poco la tensión fue tan grande, iba aumentando y ya tuvo que haber una separación. Y más adelante, luego ya en los Hechos, pues vemos que el apóstol Pablo, cuando iba predicando por todos los sitios, la mayor oposición que se encontró siempre, en primer lugar, fue con los judíos, siempre, en todos los sitios donde iba. Esa ruptura. Bueno, iba a llegar. Aquí tenemos ya un adelanto que anticipaba lo que más tarde iba a ocurrir de manera ya definitiva. Y esta cuestión del desprecio hacia los seguidores del Señor, pues es algo que no ocurrió solamente allí, que no ocurrió en el comienzo de la historia del cristianismo, sino que sigue siendo igual en el día de hoy. ¿Cuántas personas, pues por el hecho de ser creyentes, sufren menosprecio, oposición, burlas, son considerados ciudadanos de segunda categoría, encuentran grandes dificultades para ascender en sus trabajos, en los colegios, en los centros de educación son menospreciados por su fe, tantas y tantas cosas, tantas y tantas cosas. Incluso, ya lo decía en el estudio anterior, un judío que abandone el judaísmo para ser un cristiano, ese judaísmo oficial, digo, porque no tiene que abandonar su judaísmo para ser cristiano, todo lo contrario, el verdadero judío es el que cree en Cristo, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, que nos ha venido por los judíos, anunciaban clarísimamente la venida del Mesías que encontramos en Cristo. Pero se arriesgan, bueno, en fin, se colocan en una posición muy compleja cualquier judío que en el día de hoy acepta al Señor Jesucristo como su Señor, lo reconozca como Mesías y para vivir su fe de esa manera, ¿no? Bueno, pues va a sufrir grandes tensiones. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Si ese mismo judío abandona las filas del judaísmo religioso ortodoxo y se vuelve ateo, bueno, no pasa nada. Pero si se vuelve cristiano, la que se prepara es gorda, es grande, ¿no? Bueno, esta es la cuestión. En el mundo, si hay algo que no se tolera, es ser cristiano. Ser ateo o ser de una religión o de otra, tampoco pasa gran cosa. Pero ser cristiano, de esta manera que el Señor Jesucristo nos explica en su palabra, es algo muy serio, que siempre tiene consecuencias. Y es bueno decirlo para que cualquier persona que realmente está pensando en la conversión, y les animo a que lo piensen, claro que sí, se den cuenta de lo que hay. Es decir, pues va a haber, uno se va a encontrar con todas estas cosas. Pero también hay que saber algo más, y es lo que nos encontramos a continuación. Dice que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Bueno, aquel nuevo discípulo del Señor no tenía que preocuparse porque le hubieran expulsado. De hecho, en cualquier lugar donde no se quiera a Cristo, no es un sitio adecuado para un cristiano. Si al Señor lo menosprecian en alguna parte, nosotros no pintamos nada allí, salvo para hablar del Señor, pero es que si lo menosprecian, estamos por demás en ese lugar. Ahora, es verdad, al hombre lo habían expulsado, lo habían excomulgado, en el lenguaje que utilizarían ellos. Pero, ¿qué era eso realmente? Bueno, ahora el nombre de este hombre, de este ciego, pues había quedado inscrito en el libro de la vida. Y ese libro de la vida es un libro eterno, que garantiza nuestra salvación eterna, mientras que la excomunión era algo temporal que tendría únicamente sentido pues dentro de aquel pequeño ámbito temporal de la religión judía de ese momento. Y por otro lado, aunque ellos le habían expulsado, el Señor estaba a su lado, lo buscó y se colocó a su lado. Es decir, sí que vamos a pasarlo mal, pero o vamos a ser tal vez despreciados por otros, pero la contrapartida es que cuanto más nos desprecia el mundo, Cristo más se acerca también a nosotros, si ese desprecio viene por causa de nuestra fe en Él. Cristo siempre está cerca de aquellos que sufren injustamente por su causa. Y eso, pues, por supuesto, implica que ganamos en el cambio.
Siempre es mejor estar con el Señor que con hombres pecadores que le desprecian. El cambio es absoluto, es todo ganancia, sin lugar a dudas. Y por otro lado, ¿qué hacía ya? ¿Qué pintaba este hombre allí en medio de aquel grupo de personas que odiaban tanto al Señor? ¿Acaso podría sentirse cómodo? Pues por supuesto que no. Ahora, interesante también que no solo el Señor se acerca al hombre, sino que también le muestra mucho más acerca de su persona y de quién es Él. No solo compañía, sino también un conocimiento que por otro lado le hacía falta. Y esto pues quería reforzar la fe de este hombre, que él ampliara su visión acerca de quién es Cristo. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de que él pudiera enfrentar las pruebas que vendrían, que todavía le iban a venir. Esto me parece que es un principio también importante. ¿Recuerdan ustedes cuando Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, pues después de un largo discurso, en fin, magistral, haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento maravilloso, pues les lleva a aquellos judíos que, en fin, estaban acusándole de mil y una cosa, les presenta a Cristo. Y ellos, con iracundos, con todo el odio que podían, pues le apedrean allí mismo. Todo por lo mismo, por hablarles del Señor. ¿Y qué dice cuando están ya apedreándole? Dice que Esteban, mirando al cielo, vio la gloria, vio al Señor. Casi que lo voy a leer porque si no lo voy a citar de memoria y lo voy a citar mal. En Hechos 7 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les cuentes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sí, pero yo el que quería mencionar era el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Esteban también en este momento estaba a punto de sufrir cosas muy graves. Y también en ese mismo instante Dios le muestra una visión renovada de su gloria allí mismo, donde Cristo estaba en ese momento, a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí este hombre había empezado a sufrir y aún le quedaba mucho más. Cristo se presenta a él y le va a mostrar algo más de su persona. Yo creo que esto es realmente el antídoto que funciona, el único que funciona frente a la persecución. ¿Cuántas veces he pensado en esto y he orado por la iglesia perseguida en tantas partes del mundo? ¿Y qué podemos pedir? Pues muchas veces las situaciones son extremas. ¿Qué se puede pedir por ellos? Pues sí, pedimos liberación, pedimos justicia, pedimos que nuestros gobiernos, que otros gobiernos actúen de una manera correcta, sin vulnerar las libertades y los derechos de las personas, a expresar su fe en Cristo. Pero sí, pedimos eso, pero cuando están inmersos en ese sufrimiento, pues yo siempre le pido al Señor, Señor, muéstrales una visión renovada de tu gloria, de tu grandeza, porque eso, solamente eso, puede hacer soportar las duras pruebas que vienen, por las que están atravesando, como Esteban, como aquí este ciego. Eso es importante. Por otro lado, encontramos aquí otro principio también muy a tener en cuenta, y es que este ciego había sido fiel en lo poco que sabía, había luchado con sus dificultades y además con los fariseos que le aprisionaban, que le estaban poniendo contra las cuerdas, pero él había sido fiel a lo que Dios le había revelado. No era mucho, pero había sido fiel. Y cuando somos fieles en lo que Dios nos muestra de Él mismo, viene a continuación que Él nos va a mostrar mucho más. Esto es lo que hace siempre. Si hemos sido fieles con lo que conocemos, nos conducirá a nuevos conocimientos acerca de Él. Y esto era lo que Él se disponía a hacer en este momento, el Señor. Le enfrenta al ciego, al que había sido ciego, con una pregunta clave. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Era una pregunta, pensemos, un hombre que había pasado toda su vida mendigando, tirado en alguna parte en el suelo, esperando que la gente le echara unas monedas. Esa era su vida, a diario, de lunes a lunes. O sea, no había mucha variación en este hombre. Y había tenido que enfrentar cuestiones complicadas en el interrogatorio con los fariseos. Pero en todo ello, su fe había ido creciendo, pero a pasos agigantados. Le habían obligado a razonar y sus razonamientos le conducían solamente en una dirección. Este que me ha sanado tiene que ser alguien realmente muy grande. Pero ahora el Señor le hace la pregunta clave. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Si el Señor le hizo la pregunta es porque estaba preparado ya para contestarla. Y ya digo, eso había ocurrido, cómo había crecido ese hombre en medio de ese ambiente hostil de los judíos, ¿no? ¿Y qué responde el ciego? Bueno, pues ¿quién es Señor para que crea en Él? Es una respuesta que implica, entiendo yo, una actitud humilde. Este hombre no se levanta ahí como, no, pues reconoce. No lo sé, Señor, no lo sé, pero quiero saberlo. ¿Quién es, Señor?, le pregunta. Quiero saberlo. Esto marcaba la enorme diferencia con los judíos, que no sabían, pero no querían saber. Este no sabía, pero quería saber, quería aprender más de él. Y entonces es cuando el Señor se manifiesta con total claridad. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Por lo tanto, aquí el Señor se está presentando como el objeto de su fe, donde el ciego tendría que poner, bueno, digo el ciego, pero ya saben que ya no está ciego, pero bueno, por entendernos. Pues era en Él, en Cristo, en quien tendría que poner su fe. Y ahora, noten bien cómo discurre la conversación. El milagro ha quedado en un segundo plano. Ahora ya no se está hablando de qué bien que ahora ves y qué te parece todo lo que estás viendo. Esto no surge en la conversación, no hay nada de todo esto. Ahora todo se centra en Cristo, en quién es Cristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y en este sentido podríamos decir que el milagro realmente ha cumplido con su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, como dice Juan al final en su Evangelio, dice que él podría haber contado infinidad de cosas más de las que el Señor Jesucristo hizo, porque, bueno, dicen, no cabrían en los libros todas las cosas que se podrían decir de él. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora este milagro que había recibido el ciego, pues le estaba conduciendo precisamente a creer en Cristo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, este milagro estaba cumpliendo el propósito. Y por eso Juan lo recoge aquí. Podríamos deducir al mismo tiempo que cualquier milagro de los que veamos en nuestros días que no nos conducen, que no nos llevan a esa meta, a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pues es un milagro que no sirve de nada realmente. Es más, no quiero llegar tan lejos como esto. Sirve para aliviar, si es un milagro real, sirve para aliviar probablemente alguna necesidad y alguna... Pero en este sentido en el que vengo hablando, en el que se nos presentan los milagros aquí en la Biblia, pues es un milagro que no carecería de mucho sentido. Y siempre tenemos que pensar en esto, ¿no? Los milagros, si son de Dios y se hacen en el nombre de Cristo y finalmente no llevan a que la persona, o no buscan que la persona confiese que Cristo es el Señor y el Hijo de Dios, pues no es que tengan demasiado sentido. ¿Qué dice ahora el ciego? Dice, creo, Señor, y le adoro. Este pasaje del ciego es que es una delicia, es todo el capítulo, una delicia, porque qué hombre, qué valentía, qué entereza, qué capacidad de raciocinio, de lógica, qué humildad, qué sentido de admiración hacia el Señor en todo lo que Él habla, en todo lo que Él dice. Es sin duda entrañable este pasaje. A mí me encanta, no lo puedo negar que Juan capítulo 9 me fascina. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas en Juan que me parecen increíbles, ¿no? Ahora el hombre ha dicho, creo, Señor, y le adoró. Claro, el Espíritu Santo había estado obrando en él y preparando su mente y su corazón para este momento.
todavía no había llegado a esa conclusión, todavía no sabía quién era Jesús y que fuera el Hijo de Dios, pero lo único que le faltaba era un poco más de luz, porque la disposición ya la tenía, y había llegado justo al punto en que podía dar el salto, y lo vemos que lo da con toda certeza, con toda confianza, y con esto se desmarca automáticamente de manera radical con el judaísmo. Ellos lo insultaban al Señor, lo ignoraban, lo menospreciaban, pero él hace todo lo contrario, con un gozo que desborda, con gratitud, sin demora alguna, pues confiesa su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Y no solamente confiesa su fe en él como Hijo de Dios, sino que también le adora. En este sentido, ya lo hemos visto otra infinidad de veces a lo largo de todo el Evangelio, pero como siempre hay gente que todavía lo discute, pues el evangelista lo vuelve a señalar y nosotros insistimos nuevamente en ello. El término Hijo de Dios equivale a ser Dios. Eso era como se usaba ese término en aquellos días. Es un título divino. No piensen en un ser engendrado, es que no es esa la idea con la que se emplea esta expresión, es un título divino, el Hijo de Dios. Y aquí se ve con total claridad, porque fíjense lo que viene a continuación. Creo que eres el Hijo de Dios y le adora. Claro. No, y no piensen ustedes que esto se trata de un acto de respeto. Yo no, por un acto de respeto no adoro a nadie. Pero aquí este hombre está llegando a un punto, bueno, y es que el contexto entero del milagro, de todo lo que había sucedido, deja clarísimo que le estaba tratando de esta manera, como Dios, como el Hijo de Dios. Y le adora. Y otra cosa muy importante es que el Señor Jesucristo se deja adorar. Esto, en fin, el término aparece en muchas otras ocasiones y siempre tiene que ver con la divinidad. En cambio, cuando algunos hombres o ángeles, en el Apocalipsis hay un par de veces que recuerde yo que Juan se postra delante de un ángel con el fin de adorarle, porque está maravillado por la belleza, la grandeza, ese ser tan excelso, quiere adorarle. Y los dos ángeles, y Pedro en Hechos de los Apóstoles, creo que era, no me acuerdo cuando, el caso de aquel Simón, creo que es en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, no, ese no, era otro caso. Pues Cornelio me parece que es. Bueno, ahora estoy creo que mezclando cosas. Pues intenta adorarle, levántate, yo también soy un hombre. Y los ángeles dicen lo mismo, pero el Señor acepta esa adoración. ¿Por qué? Pues porque Él es digno de ella. Porque Él es digno de ella. Y el que no le adore lo hace mal. Tenemos que adorar a Cristo, claro que adoramos a Cristo. Y Él es digno de ello. Adorar a otras personas pues sería un pecado, pero adorar a Cristo no lo es, porque Él es Dios. Y aquí, pues con toda naturalidad, pues ocurre así, y no hay nada que discutir. Ahora, notemos que aquel hombre lo que estaba haciendo en este momento no era darle gracias por el milagro que había hecho el Señor con él, de darle la vista. No, ahora se ha olvidado de lo que había recibido, del regalo de Dios. Ahora su atención se centra única y exclusivamente en quién es Él, en quién es Cristo, para adorarle. ¿Por quién es Él? Porque él reconocía que Él era el Hijo de Dios y por lo tanto aceptaba su majestad y su gloria. Esto es muy importante, ya hablamos de ello en el capítulo 4 de Juan, recordarán ustedes, y si no les animo a que lo busquen allí, cuando en conversación con la mujer samaritana, el Señor le dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y esto ya hablamos allí, pero se lo refresco por si acaso no lo han escuchado o no lo han leído. Pues recuerdo lo que decíamos allí, ¿no? ¿Qué es la adoración? Y establecíamos la diferencia que hay entre adorar a Dios y darle gracias a Dios por los dones recibidos. Adorar a Dios es fijarse en quién es Él, mientras que darle gracias es mirar lo que hemos recibido de Dios y agradecérselo a Él. Por supuesto, ambas cosas son muy importantes, qué duda cabe. Ser desagradecidos es un pecado muy feo. Hay que ser agradecidos al Señor. Pero la adoración nos eleva a un plano superior. Claro, cuando hablamos de estas cosas siempre es conveniente hacer definiciones. ¿Qué es la adoración?
Yo no sé si ustedes tienen una buena definición para lo que es la adoración, porque hablamos mucho de adoración, pero no siempre definimos qué es. Ya en aquella ocasión a la que me refiero, les hablé de aquella definición que había escuchado hacía muchos años de un hermano, ya con el Señor, disfrutando en su presencia, que él definía de esta manera la adoración. Dice, adorar a Dios es cuando con todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, me gozo y me deleito en admirar todo lo que Dios es. Cuando con todo lo que yo soy y lo que yo tengo, me deleito en admirar, me gozo en admirar todo lo que Dios es. Eso realmente es la adoración. La adoración, por lo tanto, no se centra en nosotros mismos, en lo que yo soy o lo que yo tengo, lo que yo recibo. No, eso no es lo importante. Se centra en mirar, en gozarse, en admirar quién es Él. Con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Deleitarnos en quién es Él. Y en este sentido, la adoración de este hombre encaja perfectamente en esta definición. Estaba olvidándose de lo que tenía, pero con toda su ilusión admiraba y adoraba a aquel a quien reconocía como el Hijo de Dios. Había descubierto algo grande de él. Qué importante es colocar las cosas en el orden correcto en la vida. Digo esto porque si pensamos en la adoración, que muchas personas lo confunden, adoración con acción de gracias, si centramos toda nuestra vida tanto en la acción de gracias, que eso nos cuesta, pero no nos cuesta tanto. Claro, cuando Dios nos da regalos, pues darle las gracias no es demasiado costoso. Pero adorarle es un tema distinto, porque adorarle no depende de lo que Dios nos da, sino de lo que Dios es. Y eso cuesta más. De hecho, hay muchas personas que no llegan a ese punto, se quedan simplemente o pidiendo o dándole gracias por lo que reciben, pero nunca pasan a ese otro nivel de admirar la grandeza de Dios y rendirse a sus pies en admiración por quién es Dios. Y es importante que subrayemos esto, porque si todo lo que hacemos en relación a Dios se centra en lo que recibimos de Él, pues puede que llegue el día, si es que no ha llegado ya, que Dios no nos dé lo que le hemos pedido o lo que esperamos de Él. ¿Y entonces qué? Pues entonces nuestro corazón se encoge, refunfuñamos, nos quejamos y dejamos ya no solo de darle gracias, sino también de adorarle. Pero adorarle no depende de lo que tenemos, sino depende, insisto, de lo que Dios es. Un buen ejemplo lo tenemos en el caso de Job. ¿Recuerdan ustedes lo que le ocurrió a él? Él tenía todo, una vida placentera, cómoda, llena de riquezas, una familia hermosa, conocía al Señor, etcétera, etcétera. Lo pueden ver en el capítulo 1 de Job. De repente, por distintas circunstancias que se nos explican allí, Dios le priva de todo eso. ¿Y qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo de volver. Dios dio, Dios quitó, bueno, sea el nombre de Dios bendito. Ya no me acuerdo si lo estoy citando bien o no, pero sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, ¿por qué? Porque ese hombre entendía lo que era la adoración. Él iba a admirar a Dios no por lo que Dios le daba, sino por lo que Dios era. Y una vez por eso que le quitó todo, él seguía adorando a Dios, porque Dios es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Glorioso, majestuoso, siempre, inmutable, no cambia, es perfecto en todos sus días. Otro ejemplo interesantísimo de adoración es el de Abraham, cuando en Génesis, en el capítulo 22, Dios le pide que entregue a su propio hijo. Y es interesante aquella referencia porque el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Y allí ustedes noten bien, yo recuerdo habérselo oído a un predicador hace ya años, que cada vez que un término aparece por primera vez en la Biblia, que normalmente suele ocurrir en Génesis, debemos de prestarle mucha atención porque define bien lo que es eso. Es como un ejemplo importante de lo que quiere decir. Y precisamente el término adorar pues aparece allí en Génesis capítulo 22. Y es increíble cuando Dios le pide a su hijo, a Abraham le pide a su hijo Isaac, al que durante tantos años había esperado, porque Dios le había dicho, vas a tener ese hijo, y nació cuando ya tenía 100 años.
y Sara también, muy mayores, muy ancianos, tanto tiempo esperando el hijo de la promesa, y ahora que ya había nacido, que tendría 15, 16 años, pues Dios le pide que lo sacrifique en el monte Moria. Y Abraham va con el hijo. Y llega un momento que, bueno, el hombre está sufriendo, evidentemente. Y llega un momento que dejan a los criados en un punto del camino, y Abraham y el hijo Isaac se dirigen hasta el lugar donde iban a hacer esto. Y dice en el capítulo 22, versículo 5 de Génesis: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, y ahora noten bien, iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Iremos allí y adoraremos. ¿Qué implicaba la adoración para Abraham? Pues la adoración implicaba que él iba a entregar todo lo que tenía. Hemos dicho antes que adorar a Dios es con todo lo que soy y con todo lo que tengo, me deleito en admirar lo que Dios es. Él iba a entregar todo lo que tenía a Dios, sin ningún tipo de reservas, incluso, como dice allí, a su hijo amado, a quien más amaba. Lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque pensaba que Dios es admirable, que Dios es digno de recibir todo lo que somos, todo lo que tenemos. Ambos casos, el de Job y el de Abraham, son dos casos clarísimos de lo que es la adoración. No obstante, el otro día les preguntaba a mis hermanos en la iglesia, ¿cuál de los dos, si tuviéramos, los dos son extraordinarios, ¿no? Igualmente claros, pero si tuviéramos que decir cuál de los dos es más genuino, ¿cuál de los dos elegiríamos? Yo me inclino, no sé cuál es su opinión, pero yo me inclino a pensar en el caso de Abraham. No digo que el de Job, con esto no le estoy quitando valor, ni muchísimo menos. Pero yo veo una diferencia muy importante. En el caso de Job, él no hizo nada, simplemente le pasaron cosas y él las aceptó. Las aceptó con esta nobleza, con ese espíritu de darle la adoración al Señor porque Él es digno. Lo aceptó. Pero el caso de Abraham no es que a él le pasa algo y lo acepta, sino que él mismo, de forma activa, tiene que entregar a Dios algo que ama de verdad. Y eso es un nivel dentro de la adoración, si ya vamos a rizar un poquito más el rizo, todavía es mucho más noble, me parece a mí. Pues que Dios nos ayude realmente a adorar a Dios por lo que Él es, como Job, como Abraham, como este ciego aquí. Entendiendo que no debemos de mirar lo que recibimos, sino quién es Dios. Y aquí tenemos otro ejemplo más, muy hermoso, por cierto. Adoraba a Dios y le reconocía como el Hijo de Dios. Esto es lo que finalmente nos hace vencedores. Como diría 1 Juan, capítulo 5, versículo 5. Un versículo muy importante porque hablamos a veces de victoria. ¿Y cómo podemos ser victoriosos? ¿O quiénes son los vencedores? Pues los vencedores, fíjense, tal como lo describe aquí Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este hombre acaba de confesar: yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Este es un vencedor. Y cualquiera que confiese eso de corazón, asumiendo y entendiendo bien lo que se está diciendo, ese es un vencedor en este mundo. ¿Vencedor contra qué? Vencedor contra el pecado, vencedor contra el diablo, vencedor contra todo lo que se opone y se levanta contra Cristo. Claro que somos vencedores en Cristo. Pero notemos también que no solamente le reconoció como Hijo de Dios, también le reconoció como Señor. Creo, Señor, y le adoró. Creyó que era el Hijo de Dios, pero noten también lo que le dice: creo, Señor. Y en este contexto, pues decir Señor, que en otras ocasiones podríamos pensar que es simplemente una forma de mostrar respeto a la persona, yo creo que aquí el término Señor, en conexión con Hijo de Dios, en conexión con la adoración, creo que adquiere un valor mucho más grande. Y en este sentido coincidiría con aquella declaración que Pablo le hizo al carcelero de Filipos, o en Romanos, en el capítulo 10, que dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué importante es
creer que Jesús es el Señor. Cree en el Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, y serás salvo. Se lo dijo aquel centurión en Filipos, el apóstol Pablo. Un centurión que estaba acostumbrado a aplicar exclusivamente el título Señor al César en Roma. Y ahora le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo, o cree que Jesús es el Señor, que vendría a ser lo mismo. Y este hombre lo reconoce. ¿Qué implica esto? Bueno, implica, y aquí presten mucha atención porque es fundamental, implica que aceptaba desde ese momento que el Señor Jesucristo tenía plenos derechos sobre su vida, porque eso era un Señor en aquel contexto, aquel que gobernaba enteramente, que decidía cualquier asunto en la vida. Hemos cedido nuestra libertad, le hemos dado las llaves a Él para que Él tome el control de nuestras vidas. Esto es reconocerle como Señor. Y digo que es muy importante entender esto. ¿Por qué? Entenderlo y predicarlo. Predicar que cuando les estamos invitando a las personas a aceptar el Evangelio, les estamos diciendo que deben reconocer a Cristo como el Señor, es decir, que a partir de ese momento ellos ya no gobiernan sus vidas, sino que han cedido ese control a Cristo. Pero qué poco se predica esto. Yo no digo que no haya, por supuesto que hay muchos creyentes predicando esta cuestión, que a las personas que no conocen al Señor todavía, tienes que aceptar que Cristo es no solamente tu Salvador, sino también tu Señor, y vas a dejar que te salve y vas a servirle en todo lo que Él te mande. Pero también es cierto que hay muchos que omiten voluntariamente esa otra cuestión. Le dicen, tú crees en Cristo como tu Salvador. Bueno, es algo así como, ya asegúrate que vas a ir al cielo. Lo de Señor no se lo dicen, y eso es una falta de nobleza muy grande, y dejan el Evangelio a medias, de tal manera que a veces no sabemos qué entienden las personas y en qué se convierten. Pero la tendencia ahora mismo en muchos predicadores es, hombre, no les vamos a decir estas cosas a la gente, porque lo que la gente quiere es ser salvado de sus problemas, de sus pecados, de tener un pasaporte para llegar al cielo cuando llegue el momento, quieren estar a salvo. Pero si les predicamos esto otro de que tienen que someterse a la voluntad de Dios, que yo ya no voy a elegir en dónde voy a ir a trabajar, con quién me voy a casar, qué casa me voy a comprar, qué coche me voy a comprar, que eso lo tengo que orar antes y buscar la voluntad de Dios en mi vida para cualquier decisión que yo vaya a tomar en mi vida. Pues esto a la gente no le gusta. Y entonces, ahora parece que algunos plantean la predicación del Evangelio como, bueno, les vamos a predicar a Cristo como su Salvador. Y luego, después de eso, cuando ya esté todo asegurado, pues como una especie de asignatura opcional, en la que se pueden matricular si quieren, les vamos a decir que también pueden aceptar a Cristo como Señor. Pero eso ya para los más avanzados, para los que se quieran entregar de verdad al Señor. Oiga, eso es mentira. Ese no es el Evangelio que ni el Señor Jesucristo anunció, ni los apóstoles predicaron. Desde luego que no. Es inseparable aceptar a Cristo como Salvador, aceptarle como Señor. Aquí este hombre, me parece que en este versículo, en este solo versículo, creo que queda condensado todo lo que es el Evangelio. Dice, creo. Bueno, creo que implica lo que le había dicho el Señor antes. ¿Cree esto en el Hijo de Dios? Creo en el Hijo de Dios. Y automáticamente dice, Señor. Y después, inmediatamente también, le adora. O sea, la fe genuina en Jesús como el Hijo de Dios, fe genuina en Jesús como Señor, y algo pues que en coherencia hay que hacer, una vez que hemos reconocido eso, adoración al Señor. Y esto es realmente lo que caracteriza a un verdadero creyente. Creemos esto, y si no lo creemos, pues no podemos decir que tenemos fe, una fe salvífica, una fe en el Señor Jesucristo, de acuerdo, Él nos va a enseñar. Ahora, a partir de aquí, pues el ciego, bueno, creo que deja de estar ya en la escena. El Señor empieza una controversia con los fariseos.
Pero antes de que despidamos definitivamente al ciego, al que había sido ciego, veamos el progreso de este hombre. Porque la fe auténtica progresa. No solamente persevera, sino que progresa. Esta es otra de las características de la fe auténtica. Miren los grandes avances de este hombre. En cuanto a su concepción, a lo que él entendía de quién era Jesús. En el versículo 11, cuando le preguntan sus vecinos, ¿quién te hizo esto? Dice, aquel hombre que se llama Jesús. Aparte de lo más básico, ¿quién es Jesús? Aquel hombre. Versículo 17, cuando los fariseos le interrogan por primera vez, ¿qué dices tú? Yo creo que es un profeta, alguien que ha venido, que hablaba de parte de Dios. Versículo 17. Segundo interrogatorio de los fariseos, él dice, yo creo que este hombre ha venido de Dios y que hace las obras de Dios. Versículos 31 y también el 33. Y ahora, cuando se encuentra con el Señor, ¿qué dice? Creo que tú eres el Señor, el Hijo de Dios, y le adora. Noten, ¿no? De ser aquel hombre que se llama Jesús, a ser Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Ha habido un cambio, ha habido una progresión espectacular. Y esto es lo que caracteriza a un verdadero creyente. No solamente la fe que persevera frente a las dificultades, y el ciego había pasado ya unas cuantas, y seguía pasándolas, sino la fe es algo que crece. Si nuestra fe no está creciendo, hay algo, es un síntoma muy malo, hay algo ahí. Cada vez tenemos que madurar más en nuestra apreciación de quién es el Señor Jesucristo, de toda su gloria. Si no estamos creciendo en esa dirección, creo que se nos están encendiendo todas las luces del salpicadero, advirtiendo de que algo está fallando en nuestras vidas. Y ahora ya en la controversia nuevamente del Señor con los fariseos, pues dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Bueno, aquí lo que vamos a ver es una conclusión a todo lo que acaba de ocurrir. Ahora el Señor dice aquí, yo no he venido, para juicio he venido yo a este mundo. Cuando en una ocasión anterior, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, yo no he venido, dijo él, para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, pues evidentemente cuando aquí dice para juicio he venido, no es que él había venido para sentarse como juez, para juzgar al mundo, sino que cada vez que el hombre era confrontado con la persona del Señor Jesucristo, inevitablemente algo ocurría. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que mientras unos creían en él, otros le rechazaban. Vemos al ciego, pues cada vez veía las cosas con mayor claridad. Vemos a los fariseos, cada vez estaban más en su ceguera, más obstinados en sus tinieblas. Y esto es lo que ocurre al final, cuando somos confrontados con el Señor. Y en aquella ocasión estaba todo tan claro. Nuestra relación con el Señor determina nuestra posición ahora y en la eternidad. En este caso, para unos, para el ciego, para salvación, para ellos, para condenación. No es que Cristo había venido a condenarles, pero ellos mismos, por sus propias decisiones, en relación con Cristo, ellos, por sus actitudes, se condenaban al rechazar al Señor Jesucristo. El propósito de Cristo no era juzgar a los hombres y condenarlos, todo lo contrario. Lo que había venido era a iluminar a los que estaban ciegos para que pudieran ver. Quería mostrar la luz, ser la luz del mundo. Pero claro, como digo, esto, pues, la luz automáticamente queda en contraste con las tinieblas y aún se ven las cosas mucho más claramente. Cuando uno contrasta la luz con las tinieblas, es asombroso. Y allí mismo estaba Cristo, la luz del mundo. Y esto pues les estaba obligando a tomar decisiones. Y cada vez estaba haciendo que las decisiones que tomaran fueran más radicales. O estabas a un lado o estabas en el otro. Pero estaba obligando a posicionarse con claridad. Y desgraciadamente, pues como ya anunció el evangelista, pues los hombres, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? No porque no conocieran, no,
porque amaban más, porque sus obras eran malas, y amaban esas obras, y no querían al Señor. Así que surge una discriminación natural entre unos y otros. Una discriminación que va a tener valor eterno. La excomunión del ciego pues no era nada comparado con esto, porque esto sí que implicaba algo de carácter eterno, y eso sí que era realmente muy grave. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Estos fariseos pues se sienten ofendidos, se sienten ofendidos. ¿Nos está tratando de ciegos? Y piden una aclaración. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Qué diferencia de actitud de la del que había sido ciego, ¿no? ¿Quién es, Señor? Cuando el Señor le pregunta, ¿crees tú? ¿Quién es? Actitud humilde, quiere aprender más y el Señor puede enseñarle. Es tan fácil. Cuando una persona quiere aprender, es tan fácil enseñar. Pero cuando una persona no quiere aprender, ya le puedes decir lo que le digas, que todo le parece mal, que a todo le busca pegas, en fin. Y estos hombres, pues, en fin, se sentían ofendidos. ¿Acaso nos estás tratando de ciegos? Con esa superioridad religiosa con la que trataban a cada uno. Y al mismo tiempo, claro, pues reafirmar su posición de liderazgo. ¿Cómo iba a ser que ellos que se consideraban los doctores de la ley, fueran ciegos? Pero era triste, esa era la realidad. Como Pablo les dijo, hablando de los judíos incrédulos: confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, les dijo en Romanos capítulo 2, versículo 18. Confías que eres esto, y en realidad estás en tinieblas. O el Señor Jesucristo les había llamado en repetidas ocasiones ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Esos eran ellos. Habría sido mejor que hubieran confesado su ceguera, pero en lugar de eso prefirieron jactarse en su falso conocimiento y en su pretendida sabiduría espiritual, que no era nada, que era humo, nada más que eso, nada. Claro, esto es lo que desgraciadamente ocurre cada vez que se predica el Evangelio. Tiene este doble efecto. Los que admiten que no ven, pues se colocan en una posición correcta para que el Señor les pueda iluminar de tal forma que lleguen a ver. Mientras que los que insisten en que ven perfectamente, pues quedan confirmados en su ceguera. Es como el enfermo, el que dice: no, estoy bien, no necesito nada, aunque le está doliendo todo. Pues claro, no va a ir al médico, no va a ser sanado. Pero el que dice: sí, me duele, por favor, mira a ver, ayúdame, pues fácilmente será sanado. Y por último, el Señor les dice estas palabras tan serias. Estamos llegando al desenlace. Todavía no, pero casi. Ya veremos que en el capítulo 12, ya al final del capítulo 12 es el desenlace final, pero queda muy poquito para llegar ahí. Y veamos estas palabras del Señor aquí. Dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, si hubieran admitido que eran ciegos, que necesitaban un Salvador, pues habrían recibido la luz del Señor. Pero su orgullo les impedía pedirle nada, reconocer su necesidad y pedir nada al Señor. Decían: ya tenemos la luz que necesitamos, no necesitamos nada de ti. Por lo tanto, se cerraban por completo a que Cristo pudiera hacer nada por ellos. Para ellos no habría perdón, y su incredulidad pues les llevaba a esa autosuficiencia que les conduciría finalmente a la perdición eterna. Pero eran responsables, claro que lo eran. Decían: vemos. Bueno, pues si veis, entonces sois responsables porque habéis tomado una decisión responsable, con capacidad, viendo. ¿Cuál habría sido la solución? Pues eso, que reconocieran que estaban ciegos, que necesitaban ayuda, que pidieran perdón, pero ellos dijeron no. Y el Señor les dijo: vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece, que es una frase solemne y seria, ¿no? Es decir, vuestro pecado permanece, sois culpables,
y tendréis que dar cuenta por vuestro pecado. Lo que viene a significar que nuestros pecados no solamente tienen validez mientras estamos en este mundo, tal vez algunos piensan que sí. Nuestros pecados, sus obras con ellos sigue, dice en Apocalipsis, de los creyentes, pero también los pecados de aquellos que no han querido creer siguen con ellos. Llega el momento que tienen que dar cuentas. La vida no acaba. Cuando acaba aquí no acaba la responsabilidad. Llega el momento de rendir cuentas. Y ellos pues se habían colocado en esta actitud insolente y orgullosa que tenían, y al mismo tiempo asumiendo plena responsabilidad, porque decían vemos, pues estaban colocándose en una posición realmente muy, muy peligrosa. Y el Señor les está haciendo responsables por sus decisiones. Les está haciendo responsables porque ellos han dicho que ven, que no son ciegos, entonces son responsables. Y el Señor les exige, les va a pedir cuentas. Ahora se desprende también que si hubieran sido ciegos, realmente se hubieran reconocido ciegos, pues, o que no vieran, porque aun teniendo la vista, pues no tuvieran la luz suficiente, pues el Señor no les haría responsables. Pero es que ellos decían, sí, vemos, por lo tanto eran responsables. Noten bien, porque somos responsables delante del Señor cuando vemos y cuando tenemos luz. Si no, no somos responsables. Pero es que ellos tenían todo. Y cualquier persona que viene a este mundo tiene también esto. El Señor se encarga de que puedan ver y de iluminar sus mentes. Y eso es lo que hace el Señor. Lo hizo con su venida. Yo soy la luz del mundo, que ilumina a todo el mundo. Y yo he venido para que los ciegos puedan ver. Claro, y entonces, cuando eso ocurre, la persona se vuelve responsable ante Dios. Y eso es lo que les está diciendo aquí. En vuestro pecado permanece. Antes les había dicho en otra ocasión, en vuestros pecados moriréis. Ahora les dice, vuestro pecado permanece. Es solemne, es serio. La persona, ¿cuándo llega a ser responsable? Cuando ve, cuando tiene la iluminación de Dios. Y entonces, si rechazan, la cosa es realmente muy grave. Qué triste pensar en tener que llegar a este punto, en un capítulo tan bello. No me gustaría que se quedaran solamente con esto, que realmente es lamentable. Cuando tenían delante de sí un milagro tan evidente, tan maravilloso, que como al ciego les podría haber llevado a creer en Cristo, pero ellos no querían. Pues espero que cada persona cada uno de nosotros que nos enfrentamos con estos pasajes, nos ocurre lo mismo. Al final tenemos que posicionarnos a un lado o al otro. Vamos a estar al lado del ciego, vamos a estar al lado de los fariseos. Vamos a estar con los que reconocen que necesitamos ver o con los que dicen ya lo veo todo y no necesito nada de ti. Vamos a mantener un espíritu autosuficiente o un espíritu humilde. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Le animo a tomar la decisión correcta, a creer en Cristo como su Señor, como el Hijo de Dios y adorarle a Él. A ser alguien que se prepara para estar la eternidad junto a Cristo. Pues tome una buena decisión. Terminamos ya, no sin agradecerles que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.